Bueno, este es el segundo video y es la segunda vez que lo grabo. Voy a hablar sobre una situación en particular que me tocó vivir y la relación con el hospital también. No voy a dar nombres para mantener en un resguardo, pero ya está todo hablado y asentado donde anteriormente mencioné, ¿sí? Bueno, si bien yo tenía un conocimiento vago sobre las sectas, ya que fui a escuela católica y me tocó realizar un trabajo acerca de sectas, uno como que se va olvidando, va haciendo su vida, va probando distintas cosas, va teniendo distintas etapas en la vida y vivencias personales que marcan, que modifican incluso el accionar y las puertas, las posibilidades, los caminos que uno va eligiendo, ¿no? Bueno, luego de empezar el tratamiento en este hospital, entre febrero y marzo del 2014, tomo un curso referido al arte, no voy a dar más detalles, de una persona conocida, no amiga, sino conocida de un ambiente común, no tenía más datos de esa persona, va a realizar un seminario, un taller referido al arte, entonces asisto. Cuando asisto, veo que ninguna de las personas, salvo él y yo, teníamos conocimientos acercados al arte, ¿no? Teníamos más o menos, pero no de lleno a lo que se daba. Si bien esto puede ser normal, puede pasar, ¿no? Que uno vaya a un taller donde se encuentre que hay gente que no es del mismo palo, de la misma formación. Pero lo que sí era llamativo de que todas estas personas que estaban en el taller, menos yo, tenían el símbolo de una espada en dije colgado en el cuello. La espada tenía ciertas características, bueno, eso hablé y detallé en otros ámbitos. La cuestión es que si puedo hoy dar más detalles acerca de ese encuentro y cosas que uno se va acordando y que va cayendo en el momento, que en el momento uno a veces no cae, no está en la postura de analizar todo, ni ser demasiado metódico, ni puntilloso, ni perfeccionista, ni nada. Simplemente cuando uno después tiene una realidad y van decantando ciertas cosas, va cayendo de otras realidades y otras cosas que no prestó atención en su momento. La cuestión es que en estos dos encuentros que hacemos, yo digo, como no podía callarme, que es esa espada que tenían colgada en el pecho. Quería saber cuál era el significado y demás. Y daban como demasiada vuelta, no era algo fácil que podían decir con facilidad. Por ejemplo, si uno tiene una medallita de un santo, dice, es el santo tanto, o esto me lo regaló mi tía, o esto lo compré en un viaje, Bueno, no pasaba eso. La cuestión que me terminan diciendo que son personas como resilientes, que han superado cosas difíciles en la vida y bueno, por eso la espada, ¿no? Espada como de luz, como guerreros de luz. Y la verdad que como que me tocó en lo profundo ese mensaje, ¿no? Y entonces esta persona, que a veces las personas que dirigen sectas o que están en grupos así, son muy hábiles de captar ciertas flexibilidades, inflexiones en la palabra, en el rostro o en las actitudes
en cuanto a adhesión o positivismo a lo que ellos pueden ofrecer en primera instancia. Esta persona entonces me regala, al finalizar, un libro, no voy a dar el nombre del libro, pero este libro contaba más o menos las enseñanzas de un maestro que se venían dando, pero no decía ni qué maestro, ni practicidad de las prácticas. Era como que todo era más o menos, era una lectura que atrapaba, que captaba gente, ¿sí? Bueno, me dijo que cuando lo terminara de leer, que lo llamara y que me quería invitar a un lugar. Entonces, bueno, terminé de leer el libro. En una semana lo leí, me lo devoré y le dije, sí, la verdad que está bueno, pero bueno, no termina como de decir o de plantear bien cómo es y qué sé yo. Me dice, bueno, eso te lo voy a explicar, qué sé yo, bueno. Me dice, mira, te va a pasar a buscar, esto va a ser en Buenos Aires, te va a pasar a buscar una señora, Marta, que trabaja en el Poder Judicial, que vos conociste a 2 personas más que trabajan en fiscalías, en La Plata, te van a pasar a buscar y vas a venir acá. Bueno, yo al principio como que, no sé, me puse contenta, otra salida, no me percaté de la gravedad y de dónde me estaba metiendo, porque en realidad yo no tenía la dirección a dónde iba a ir. Y de eso no era consciente. Uno piensa, qué bueno, qué flexible, qué justo enganché este viaje, qué bueno que me van a acercar y demás. Uno puede, yo conocía Buenos Aires un poco por lo que he ido a tal vez ensayar alguna cosa, y uno tiene ciertos referentes, por ejemplo, algún teatro en particular, el Obelisco, cosas así que después puede rastrear más o menos dónde está. Pero esta persona me pasó a buscar a la noche, tipo 9 de la noche, y el lugar por donde estábamos yendo claramente era para el lado de Quilmes o Avellaneda, era un lugar muy oscuro, donde no había una seguridad, y yo me di cuenta que no tenía casi dinero encima, que no sabía dónde iba, que estaba con un desconocido, por más que sea una mujer, no tiene nada que ver, y estaba empezando a caer de la realidad del peligro, ¿no? Uno a veces esas inconsciencias que uno no está pensando en la maldad o en todo, sinceramente, ¿no? Bueno, la cuestión que llegamos a una concesionaria de autos, entramos como si fuéramos clientes, ¿no? Y en el primer piso había una oficina de esta concesionaria, como si el mobiliario estuviera sacado, ¿sí? O sea, yo no había visto todavía esta oficina. Simplemente estábamos hablando abajo, después subimos, supuestamente íbamos a entrar a ese lugar, y antes de que entremos, esta persona que me regaló el libro me dice, vení, 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 me llama como aparte, yo dije, bueno, me querrá decir algo. Y veo que se sienta en el piso de la nada, como si estuviera cansado, agotado, ¿no? Una cosa así. Y me dice, vení, como que me agachara. Y yo ahí me di cuenta, empecé a tener miedo, me empecé a poner muy nerviosa, me di cuenta de que estaba utilizando técnicas de a ver cuál sumisa era, ¿sí? ¿Cuál era mi postura de sumisión, ¿sí? Entonces, bajo, no me senté en el piso como él, solamente me incliné porque no me gustó la situación. Y me dice, bueno, mira, ahora vamos a entrar acá a esta reunión. Y me dice, lo que sí que cuando entras no puedes salir. Yo me quedé en blanco, totalmente bloqueada, porque dije, ¿dónde me metí? ¿Cómo hago para salir de acá?
miraba a través del vidrio de la concesionaria, todo se veía oscuro, no tenía un referente, como bien digo, alguna, no sé, alguna chica en una parada, porque justo estaba en una esquina también. No tenía ningún referente. Dije, estoy en aprietos, no puedo salir de acá. Entonces, bueno, entré a la reunión, era como si en la oficina hubiesen sacado el mobiliario, ¿sí? Y cuando ingreso, tenía una vela encendida en el medio, todas sillas alrededor, ¿sí? Como formando un círculo. En las paredes estaban pintadas con notas musicales, colores, todo como mezclado. O sea, tampoco tenía nada que ver con la concesionaria. O sea, si yo soy dueña de una concesionaria, de los autos que estaban ahí adentro, claramente, a ver, no iba a tener ese tipo de dibujos, o sea, de cosas. Eso puede ser normal y natural en un jardín, en un lugar que sea de estimulación temprana, de educación y demás, no en una concesionaria, en una oficina. Yo fui secretaria. Entonces, bueno, hay ciertas normas, ciertas cosas que te hacen dudar. Lógicamente que supongamos, a las 2 horas de terminada la reunión, alguien puede venir con una pintura, pintar bien y acá no pasó nada y nadie se entera. Esto también hay que decirlo, ¿no? Bueno, nos hizo sentar alrededor de esta vela, la luz estaba apagada, todo se veía a medias tintas, y nos dijo algo al principio, yo no me acuerdo porque sinceramente entré en un bloqueo mental muy grande. Más que miedo tuve mucha inseguridad, inestabilidad. Me di cuenta de que no era bueno, de que había caído en un lugar que no era bueno. Y la gente, vale decir que era de clase media, media alta, ¿sí? No voy a dar más detalles de tal vez empresas o de cosas que tenían, pero bueno, el estatus era alto, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer el símbolo de una cruz con la cabeza, como anclarme, ¿sí? Pero si uno se fija, no está anclado, a veces se está atando a ciertas cosas o a ciertos demonios, ¿no? Esto lo sabemos la gente que sabe un poquito más de ciertas cosas. En ese momento, lógicamente, uno no piensa, no sabe todas esas cosas, eso decantó después. Tengo que hacer esta cruz con la cabeza, como todos que estábamos haciendo ahí. Yo entré, como digo, en un bloqueo mental, no sabía cómo hacer para salir de esa situación. Tuvimos que hacerlo más o menos unas 33 veces. Luego, esto termina y dice, bueno, terminó, y rápidamente prende la luz y pasamos a un salón continuo, que era un salón muy grande de fiesta, ¿sí? Un salón grande. Estaba pintado de blanco y como con olas en distintos degradé de azul. Uno puede decir, claramente puede haber un salón de fiesta al lado, no pasa nada, ¿no? Incluso los autos se pueden sacar y es un salón grande de fiesta también, porque los autos pueden ser de la misma persona que iban ahí, ¿no? De los autos de la concesionaria que se veían, ¿no? Porque yo no conté la cantidad de autos que había. Por otro lado, bueno, pasamos, cenamos y me dice, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Qué sé yo? Le digo, no, mira, no es lo que estoy buscando,
no es lo que quiero, le digo, yo soy católica. Si bien no estaba acercada al catolicismo en ese momento, sí tenía formación y ciertos conocimientos. Entonces, él me sigue insistiendo, no, pero te va a hacer re bien, te vas a cambiar, vas esto, vas al otro. Y me di cuenta, incluso en la charla que tuve con la persona que había ido al lugar, que ya sabían información mía, información expuesta en fiscalía. Porque acá hay algo que no voy a decir, pero lo de las cuestiones de colores y eso no es algo al azar. Entonces, le digo que no. Me dice, para entrar tenés que pagar en dólares, pon tarjeta de crédito. Yo le digo, no tengo ni tarjeta de crédito. Yo en ese momento estaba trabajando en un lugar que después también recibí maltrato laboral, me fui. Bueno, entonces, era cuando se dan ciertos maltratos es porque la persona ya tiene un daño establecido, entonces está vulnerable a ciertas cosas que mucha gente se abusa de eso. Y esto es un caso, las sectas se abusan, buscan y captan personas, ciertos perfiles psicológicos, situaciones de vulnerabilidad incluso económica, para poder atraparlos y después hacerlos dependientes, ¿sí? Y además estudian el caso antes para poder tener un acercamiento mayor y agradable a la persona, porque esa es la primera pauta para entrar, ¿no? Uno se siente contenido, siente confianza, siente seguridad, se siente donde en ningún lado te escucharon, acá te escucharon. Entonces, bueno, van buscando esos referentes que les sirven, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo me termino yendo de ahí, por suerte, con esta misma persona que me llevó. Y después empiezan las llamadas por teléfono. Después empiezan ciertas visitas. Y uno también, como digo, a veces se encariña y no pone lo mental a ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Si no aceptás ciertas cosas, no quiere decir que todo esté mal, ¿no? Aunque a veces uno tiene que poner una barrera demasiado grande y decir con esto se terminó porque no se puede sostener, ¿sí? Entonces, una de las personas que me había invitado a veces me hablaba y muy esporádicamente vino a mi casa y uno no sabe cómo sacarse encima a esa persona sin ser hiriente, ¿no? Y que tampoco tome ciertas normativas negativas, ¿no? La cuestión es que hay un suceso puntual en el cual me hace el clic de que la cosa se estaba yendo un poco más de las manos. Yo estoy dormida, me había quedado dormida, y siento como alguien me dice, déjame entrar a tu mente. Yo digo no, me despierto y a mucha distancia, a mucha distancia no, pero a distancia, estaba esta persona en posición de mediumnidad. Me acerco muy suavemente a esta persona y le digo, ¿qué haces? Y esta persona se siente como sorprendida, invadida, ¿no? O sorprendida, ¿no? Porque uno por ahí, suponete, si te despertás y haces un ruido, bueno, podés cambiar la posición,
etcétera, ¿no? Pero estaba concentrada. Yo dije, esto no va bien. Tampoco me sentí segura de hablarlo, en este lugar donde estaba haciendo terapia, porque como no era escuchada, entonces, ¿qué voy a hablar? ¿No? Claramente no era lugar, ¿no? Y también uno, cuando pasan estas cosas, también entra un mecanismo de negación. De, no, capaz que soy yo, que no es tan grave, no creo que sea tan así. Y tuve que centrarme y volver a estudiar lo que era secta y mecanismo de secta y distintas sectas. Esta secta se llama, voy a decir las iniciales, LQP. Y dije, bueno, no creo que sea tan así, no creo. Tuve que estudiar para darme cuenta de que era una realidad concreta, no era una fantasía, no era algo que yo, que me parecía, lo que sea, y que estaba metida sin querer y sin no ir a muchas reuniones en un lugar donde se me estaba atacando. Después fui seguida por gente, también, y también había ciertos mensajes subliminales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que se me puede venir así rápido, como para que sepan más o menos de qué se está tratando. Primero voy a decir que algunas sectas tienen mucho poder adquisitivo. Con esto quiero decir que pueden hacer muchas cosas. El fin de las sectas, el primero es captarte, después estudiarte más a fondo y después ver qué se hace con vos. ¿Sí? Esto es real, ¿sí? Porque no todas tienen el mismo fin, incluso algunas se relacionan o son máscaras de lo que está atrás. Con esto quiero decir que también me pasó de que después iba conociendo gente o se me iba acercando gente que empezaba a captar yo, no era que yo quería poner una barrera con todos, pero después me empecé a dar cuenta que estaban involucradas con el ocultismo, con distintas otras prácticas de espiritismo y demás, y no todo es sano, porque a veces te quieren hacer creer de que vas bien y no vas bien. Incluso al estar mal diagnosticada y mal medicada, y que además esto comprobado y que me trajo muchos problemas de salud también, uno es más manipulable. Esto también hay que decirlo. Porque estás tonto, estás tarado, te reís como si fueras bobo y estás muy manejable. Estás muy vulnerable, muy... Y me empecé a dar cuenta de todas estas cosas, empecé a investigar, me di cuenta de que tenían relaciones entre sí, que no se comunicaban ni se mostraban juntos, pero se conocían y se pisaban solos. Después gente que me empecé a marear en la calle y me doy vuelta y tenía una persona pegada a mí, adosada a mí. Después me di cuenta de que era seguida por personas. Y esto que parece una película de terror le pasa a mucha gente que quiere salir, porque entrar a una secta es fácil, tiene un antecedente, un concreto en el momento que se da la conexión y el después, ¿sí? El después salir siempre es difícil y no para todos es igual. Por eso las sectas tienen esta misma normativa con el mismo fin: maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, venta de menores,
venta de trata de blancas. También se sabe de otros países que también buscan a mujeres con ciertas características físicas para que después vendan sus hijos o sus óvulos para bancos especializados de fertilización. Hay infinidades de comercios y de cosas que se hacen, ¿no? Y por último, el femicidio o el asesinato, que en las sectas tampoco se discrimina si es hombre o si es mujer. Esto también hay que decirlo. Hay un caso muy puntual que pasó en Estados Unidos, en Europa, de una mujer que parecía psicótica, estaba siendo filmada por el hotel, un hotel de alta categoría. Parecía loca, ¿no? Se notaba como que estaba hablando y se estaba riendo con alguien que no existía, o sea, y la mujer había ido sola al hotel, se había registrado sola y demás. Y esas fueron las últimas imágenes de ella, porque después apareció descuartizada en el mismo hotel, en la terraza. Utilizan distintos métodos. Esto hay que decirlo. La posesión demoníaca, y yo tuve posesión, y agradezco a todos los sacerdotes que me han ayudado, y agradezco porque tampoco podía hablar, no podía rezar, no podía un montón de cosas. Es cierto. Y a veces, como un ritual como el que primero que conté, que parece una cosa no demasiado elaborada, tonta y demás, implantan en la persona ciertas cosas que no se pueden hablar de con mayores detenimiento, donde después es fácil de realizarle trabajos de brujería, ¿sí? De hechizos, de cargos mayores, ¿no? Que la persona entre como si estuviera loca y es una posesión, ¿sí? Todo lo que sea círculo, ya sea, tiene que ver con rituales, ¿sí? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo después, medianamente pude hablar con algunas personas y dar muchísimos más detalles, como para dejarlo detallado, explícito y demás. Hice este video para que no le pase a otras personas, para que estemos atentos, porque es la nueva modalidad, ¿sí? Agradezco también, hace poco me enteré de un libro que sacó un sacerdote que se llama Tinieblas Tibetanas, y hay un montón de youtubers especializados, no como yo que hablo desde la tranquilidad y demás, de la experiencia personal, que se dedican a explayar y a hacer documentales y demás cosas con respecto a ideologías, a sectas, etcétera. Pero esto me pareció importante decir porque algunas naciones parecen liberadas a cierto tipo de criminalidad, que a veces otros países se ven beneficiados por esto. Entonces esto es importante de decirlo. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que nada más. Les mando un beso y muchas gracias.